Continuamos, Isaac y Fernando, a partir de ahora, si me dan respuestas más cortas, porque se nos va a acabar ya el tiempo. Vamos a la esencia social de la que estaba hablando o que mencionó Fernando. Isaac, yo te pregunto, la lucha que estamos viendo y el apoyo social a los diferentes partidos, ¿puede decirse que en promedio es gente con dinero contra gente pobre? ¿O en los partidos, por ejemplo, de Mesa y Camacho, hay muchos indígenas? Sería un poquito simplista Venga. reducirlo así, porque dentro de la oposición hay, ha habido sindicatos que han participado en la oposición al anterior gobierno de Evo Morales y hay algunos dirigentes indígenas también. Sin embargo, lo que sí es cierto es de que el grueso del electorado, de la masa que sigue al MAS, son indígenas, campesinos, gente humilde, mientras que la base de Mesa es prácticamente clase media y gente acomodada. Tiene mucha gente popular, pero es básicamente expresando a los sectores más altos de la sociedad. Bien, gracias, Isaac. A ver, te pregunto, Fernando, no solo ricos contra pobres, sino algo peor que me preocupa mucho, que sea racismo total, xenofobia. El vicepresidente de Bolivia con Evo, Álvaro García Linera, dijo que en una entrevista que el proyecto del MAS es crecimiento, distribución e inclusión. Y por los rivales tenemos un modelo de rechazo a la igualdad, de escarmiento y de xenofobia. Esto lo dijo él. Entonces te pregunto, ¿hay xenofobia? Hay dos clivajes o fracturas sociales muy fuertes en Bolivia que vuelven a converger hoy día. Una sin duda tiene que ver con lo étnico, ¿no? Hay un racismo explícito, es fruto también de una reacción de los sectores urbanos de clase media, blanco-mestizos, que no nunca aceptaron y menos asimilaron la victoria del MAS, la presencia de Evo Morales desde el año 2006 y la presencia campesina indígena en el espacio de poder. Se rompió esa jerarquía y por eso yo hablaba de restauración oligárquica o señorial con el golpe de Estado de noviembre, y eso está presente y el MAS representa esa faceta nacional popular, pero de raigambre indígena campesina. Los otros dos partidos políticos, sobre todo en el caso de Creemos, representa los intereses de Santa Cruz como departamento, como región, que siempre ha cuestionado el centralismo que está en Occidente, y además ahí radica la poderosa burguesía agroindustrial, y es una región donde el MAS ha tenido mucho rechazo históricamente, y ahora tiene esa región un candidato propio, que es Luis Fernando Camacho, quien llevó adelante toda la conspiración y la movilización contra Evo Morales el año pasado. Y entonces aparece también como una suerte de conflicto entre Oriente y Occidente, que se suma a este clivaje étnico, y eso hace que el panorama sea sin duda complejo y las tareas del próximo gobierno sean un desafío para poder conciliar ambos problemas y restaurar lo que se logró con la Constitución Política del Estado, que es la vigencia del Estado plurinacional. Bien, esa era la solución. Eh, en una entrevista, Isaac, el vicepresidente, vuelvo a citarlo, Álvaro García Linera, dijo que el problema fue que la clase media tradicional se sintió desplazada por una nueva clase media que venía de la pobreza y rescatada por Evo. Cito textualmente al vicepresidente, eso es lo que dijo, y yo te pregunto, ¿por qué Evo y el partido MAS no consideró a la clase media tradicional que quizás se enfadó, no lo sé, o se vio afectada por no estar en el discurso de MAS? Y si ahora el espectro de MAS abrirá los brazos a ese sector inconforme. Bueno, yo lo conozco a García Linera de que éramos jóvenes en Bolivia. Y García Linera siempre buscó ligarse a esa clase media. Él proviene de ahí y siempre quiso ligarse. E inicialmente, cuando salió de la cárcel, llegó a tener mucha popularidad en esta clase media. Entonces, lo que yo pienso que ha pasado es de que hay un sector de la clase media boliviana que ha creído
que la salida a los problemas consistía en seguir el modelo norteamericano o el ejemplo de Brasil, y tampoco quería ser como desplazada por unos nuevos sectores emergentes. Y además que en Bolivia existe un racismo histórico contra los indígenas, un desprecio hacia lo quechua, hacia lo aymara, un desprecio a la huipala, que es la bandera indígena. Hemos visto que en las protestas que hubo contra Evo Morales y el levantamiento contra Evo Morales, varios policías quemaban o manifestantes quemaban la huipala. ¿Eso a qué se debe, Isaac? Tricolor. ¿Eso a qué se debe? ¿Qué? ¿Eso a qué se debe, lo que estás describiendo? Lo que pasa es que Bolivia no nació como un país indígena. Bolivia es el país más indígena porcentualmente de todas las Américas. Más del 60% de la población boliviana es indígena. Entonces, nació como una república criolla para blancos, para criollos, y siempre lo ha sido. Entonces, ¿qué pasa? Cuando por primera vez hay un presidente de origen indígena que va a Tiahuanaco a recibir el Año Nuevo, el Pachacmara, cada 21 de junio, el Año Nuevo Andino, que reivindica a la huipala como una bandera diferente. Bolivia es el único país de las Américas y tal vez del mundo que tiene dos banderas: la tricolor, que es la bandera histórica de Bolivia, y la otra es la huipala, que es la bandera del Collasuyo. Entonces, es la bandera prehispánica de los indígenas. Entonces, ¿qué pasa? Él, al reivindicar el pasado indígena, él, al buscar, por ejemplo, defender los cultos milenarios, muchos sectores, por ejemplo, cristianos, católicos, apegados a la Biblia, se han rebelado contra eso. Entonces, ese sector que es conservador, que es muy apegado al catolicismo, a los sectores evangélicos, bueno, no a todos los sectores evangélicos, a algunos sectores evangélicos, porque algunos sectores evangélicos apoyaron al MAS, otros estuvieron en contra. Ese sector que tiene sus ojos puestos en que el desarrollo de Bolivia debe ser como el de Chile, como el de Estados Unidos, hay que ver en Miami como una alternativa. Ese sector que se empezó a rebelar contra el MAS, al cual acusaba además de corrupto, de dictatorial y todas esas cosas. Entonces, yo sí creo que García Linera intentó captar ese sector. García Linera nunca habló de socialismo en Bolivia, sino habló de capitalismo amazónico andino y buscó desarrollar este sector, pero este importante sector de la clase media se alineó con la antigua clase dominante y con el proyecto pro-norteamericano, con el proyecto conservador en lo religioso, hostil a las culturas milenarias, a los cultos indígenas, y eso es una de las bases. Yo creo que, para entender un poco, en América Latina hay un tremendo racismo contra los indígenas. Yo creo que todos los países latinoamericanos, inclusive Estados Unidos, se han basado en las masacres contra los indígenas. Brasil, Argentina destrozaba a su población indígena. Entonces, hay una tradición antiindígena muy fuerte en todas las repúblicas americanas, y en Bolivia se ha mantenido. Entonces, hay un resentimiento contra el MAS por esta cuestión indígena, por la cuestión religiosa. También dicen que el MAS era corrupto, dictatorial, es una cuestión a discutir, pero la clase media, un sector de la clase media, no toda, un sector de la clase media se ha inclinado hacia las posiciones de la derecha y del neoliberalismo, pensando que además, con una economía abierta, promoviendo la empresa privada, promoviendo el mercado, podrían prosperar. Bien. Qué bien lo explicas, Isaac. Muchísimas gracias. Así salimos de dudas muchísima gente. Fernando, háblame de los rivales de MAS, por ejemplo, los pititas, colectivos que dicen que integran jóvenes, algunos, pues yo creo, algunos deben ser inteligentes y con estudios. Se oponen a Evo y ellos dicen que tienen un gran discurso bien elaborado para oponerse a Evo. Yo te pregunto por qué. ¿Porque son tontos? ¿Les lavaron el cerebro? Explícame, por favor. Es una buena pregunta plantearse por qué el MAS perdió el apoyo de un segmento de la clase media. Porque cuando se da la primera victoria de Evo Morales en el año 2005 y luego tiene dos sucesivas victorias con mayoría absoluta, hay que recordar que la de Evo Morales
la primera victoria de Evo Morales, es la primera vez que un candidato a presidente en Bolivia saca mayoría absoluta de votos, y eso se repite en 2 oportunidades. ¿Y esto por qué? Porque tenía el apoyo de la clase media. Con ese apoyo de la clase media es que podía pasar el 50% de votación, y eso en gran medida porque Evo Morales desplegó un estilo que fue caracterizado como una combinación de retórica radical y decisiones moderadas, puesto que a partir de ir hacia el centro, Evo Morales lograba captar el apoyo del votante medio, que siempre es un votante moderado y es lo único que permite que alguien obtenga mayoría absoluta. Y en un país como Bolivia, con estas divisiones, ¿no?, de clase, con estas diferencias basadas en lo racial, tuvo mayor impacto. Y de ahí nació la capacidad hegemónica del MAS, y es por eso que en Bolivia se llega a desplegar un proyecto que se traduce en la creación del Estado plurinacional, que fue precisamente, y es un intento, una respuesta para cerrar estas brechas de desigualdad, no solamente económica, social, sino también, ¿no?, de carácter racial o étnico. ¿Qué ha sucedido en los últimos años? Que se perdió ese apoyo, y los sectores autodenominados pititas, ¿m?, son la expresión de aquellos segmentos de la clase media que pudo poner de manifiesto su rechazo al proyecto de Estado plurinacional del MAS, su rechazo a la presencia indígena, por lo tanto a la igualdad. Y tuvieron un auge el año pasado, porque lograron enarbolar, como bien decía Isaac, articulando lo religioso, enarbolar propuestas de carácter republicanista, invocando el Estado de Derecho, apoyándose en ese error táctico del Evo Morales, que fue plantear su reelección, a pesar de que la Constitución lo prohibía, y a partir de eso se creó. Ahora, yo tengo una idea básica respecto a este movimiento denominado pitita. A diferencia del movimiento indígena, movimiento obrero, los pititas no son un movimiento social, no son un sujeto político, porque no tienen un proyecto de Estado, un proyecto que contraste al proyecto impulsado por el MAS en los últimos 15 años. Es una postura más bien reactiva, de rechazo, anti-masista, anti-indígena, anticampesina, y en términos económicos es simplemente una nostalgia por el neoliberalismo, que fue reducido precisamente a partir de un modelo económico basado en la centralidad del Estado, que fue el que desplegó el MAS. Entonces, los pititas, este sector de la sociedad, es simplemente en esta oportunidad un electorado que va a apoyar a Carlos Mesa, que va a apoyar a Luis Fernando Camacho. Y tu pregunta es muy pertinente, porque es importante destacar que Carlos Mesa está es candidato de una fuerza política creada hace no más de 18 meses. Y Luis Fernando Camacho es candidato de una organización creada hace escasamente 10 meses. Son fuerzas políticas embrionarias de mucha y, por tradición, lo tanto, ¿no? con escasa capacidad representativa. Sí, oye, y no sé, yo leía por ahí comentarios de estos pititas que estaban enfurecidos porque Evo no les hizo caso, que Evo no le hizo caso al pueblo cuando el referéndum le prohibió no te relijas, y se fue al tribunal. ¿Eso pudo ser una de los estallidos, como tú lo decías, Fernando? Ese fue uno de los argumentos que permitió a la oposición al MAS, a ese conjunto de actores opositores, ir armando un discurso de reivindicación de la democracia, de respeto a la Constitución, y por esa vía es que lograron movilizar, ¿no? Y fue la base para que luego el uso, la manipulación de la noción de fraude fuera parte de ese engranaje de la conspiración que terminó con la caída de Evo Morales, ¿no? Entonces, no es, insisto, es un sector de la sociedad que siempre ha estado en contra de Evo Morales, del MAS,
¿no? Estamos hablando de un 30% que rechazó abiertamente al MAS, pero que tuvo posibilidades de crecimiento en su prédica antimacista, logrando disputarle al MAS en sentido de la democracia. Hoy día se han modificado las condiciones. Hoy día el MAS representa más bien la posibilidad de la recuperación de la democracia que estos últimos 11 meses ha sido cancelada a través de una gestión gubernamental basada sin duda en la represión, en la cancelación de los derechos constitucionales, bien, aparte de una gestión desastrosa de la pandemia. A ver, otra pregunta, Isaac, la gran pregunta, más ahora que han tirado las estatuas de Colón, se la llevaron ahí en México, en Estados Unidos también, y bueno, que se celebró ese llamado Día de la Raza o el descubrimiento de América. Muchos que apelan a la historia, Isaac, dicen que todo este problema lo empezó España al arrasar y conquistar a los pueblos originarios de América. Otros dicen lo contrario, que la España de hoy pues no tiene absolutamente nada la culpa de lo que pasó. ¿Qué es? Y esto pues no le va a gustar a muchos, yo quiero que me des tu visión para qué es entonces, cómo se originó todo este racismo que tú me dices que existe y que es el problema no solo de Bolivia, sino de toda América Latina. En primer lugar hay que ver lo siguiente, después de que Colón llegó a las Américas, yo diría que entre el 90 al 97% de los 100 a 150 millones de nativos americanos que habían ahí, según muchos historiadores, fue exterminado no tanto por los españoles, sino por los virus. En esa época no había como ahora control médico y había un virus que no conocían los indígenas americanos, como la viruela, el sarampión, y la mayor parte fueron exterminados por los virus que trajeron los conquistadores. Pero los conquistadores trajeron mucha explotación, quisieron imponerle sus propias ideologías, sus propias estructuras, y eso generó un tremendo racismo, porque en el sistema español y también portugués y también inglés y todos los colonizadores europeos, lo importante era demostrar que la cultura indígena era inferior. Por ejemplo, en el Perú tenemos el mito de que Pizarro con 100 o 200 hombres derrotó a 80.000 incas con Atahualpa, cuando la verdad es que 10 años antes que Atahualpa sea capturado por los incas derrotaron en Bolivia, en Santa Cruz, una invasión de 2.000 personas dirigida por los españoles. Han creado toda una historia de que unos cuantos españoles derrotaron a los indígenas, que los indígenas eran atrasados, no tenían civilización, cuando tenían ciudades más impresionantes, más limpias, modelos de producción agrícola, inclusive superiores a los de Europa. Entonces, han querido destrozar toda la conciencia indígena y han por eso generado un racismo. Si tú vas, por ejemplo, a Lima, la Catedral de Lima, tú vas a ver que hay como cientos de íconos, todos son blancos y uno que otro negro, no hay ningún indígena. Es decir, lo indígena era lo peor. Ser indígena era como vivir en la época de la Sudáfrica y la apartheid. Peor ha sido la discriminación a los indígenas. Después de la rebelión de Túpac Amaru y Túpac Katari, que fue derrotada en los 1870, más se impuso la represión a los idiomas nativos, se quemaron los quipus, que eran la escritura indígena, que hasta ahora no sabe cómo funciona. Entonces, toda la sociedad criolla se basó en la represión a lo indígena, toda la sociedad. Entonces, tenemos 5 siglos que se ha mantenido esta cultura de opresión a lo indígena. Y un poco que en las últimas décadas hay un renacimiento. Pues ya es hora de cambiar, ¿no? Sus derechos. Y esto en parte ha sido expresado por la victoria del MAS en Bolivia. Gracias, Isaac. Nos vamos, Fernando. Un minuto para tu reflexión final. ¿Qué lección nos deja? 2 cosas, el golpe que le dieron a Evo y la posibilidad de que regrese el partido MAS con Luis Arce este domingo. Por favor, ¿qué lección nos deja esto a Bolivia y al concierto internacional? Un minuto. El socialismo resultó ser la expresión de la sociedad organizada, de sectores populares organizados, y es por eso que después de una
fuerte derrota hace un año, hoy día es favorito en las encuestas y sigue siendo la única fuerza con presencia nacional. Y su desafío es retomar aquellas transformaciones que se llevaron adelante en los últimos años, y quiero resaltar a partir de precisamente de la capacidad de resistencia indígena que la Constitución Política Boliviana reconoce en la democracia de manera formal a la democracia comunitaria de raigambre indígena a la misma altura, nivel que la democracia representativa y participativa y directa. Bien. Y es la única constitución política del Estado que incorpora un apartado específico de derechos colectivos de las naciones indígenas y de los pueblos originarios y las naciones indígenas. En ese sentido, el movimiento indígena, la identidad Bien. indígena, el proyecto indígena es parte sustantiva y eso es lo que hay que seguir reivindicando. Muchísimas gracias, Fernando. Gracias. Un placer tenerte en el programa. Isaac, gracias. Un abrazo allá, siempre a la orilla del Támesis, con mucha sabiduría. Gracias a los dos. El 18 de octubre, que viene, racismo contra humanidad, pues no lo sé. Clasismo contra pobreza, pues tampoco, no sé. Ricos contra pobres, o nada de eso. Y en realidad es potencias mundiales contra potencias mundiales, como siempre, por el control de la energía desde hace mucho tiempo. Guerra de litio, herencia del abismo, injusticia social, egoísmo, fanatismo, narcisismo. ¿Qué será? Todo esto lo sabremos, lo veremos y lo sentiremos el domingo. Bolivia es América Latina, no se le olvide, y América Latina también es Bolivia. Buenas noches.